Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos agregó: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El hombre propone y Dios dispone. Yo venía previendo hablar con ustedes de este paso a pie enjuto de Israel por el Mar Rojo, pero me encuentro con que la asamblea está formada por miembros del movimiento de Schoenstatt y entonces siento que de alguna manera tengo que hablar de este evangelio, tengo que poner la mirada en el evangelio, un evangelio que nos sacude a los que amamos a la Virgen María, nos sacude porque alguno puede creer que de alguna manera Jesús está desvalorizando a su madre ante la comunidad de los discípulos. Y hay cosas que hay que aprender, hay errores que hay que evitar, sobre todo cuando hay muchos que se afirman en este evangelio para sostener una mirada equivocada acerca de quién es María Santísima y cuál es su rol en el misterio de la salvación. Primero y antes que nada, estos hermanos de Jesús de los cuales nos habla el Evangelio, en el idioma de aquel tiempo, hermano no era solamente el que había nacido del mismo vientre. Hermano era fundamentalmente quien era parte de la familia sin ser padre, madre, hijo o hija. Es decir, que mis tíos, mis primos segundos, mis tíos segundos, el conjunto de mi familia era el grupo de mis hermanos. Así que cuando Jesús aquí es llamado por sus hermanos que quieren hablar con él, no estamos hablando de otros hijos de María. Estamos hablando de su familia de origen. La familia de María y José, que estaban alarmados acerca de lo que se decía sobre Jesús, porque se decían cosas complicadas sobre Jesús, su ministerio y su poder de hacer milagros. Así que va el grupo de la familia a hablar con Jesús. No hijos de María, hermanos de Jesús, primos, tíos. Incluso, los que eran descendientes de la misma tribu se llamaban a sí mismos hermanos. Los que pertenecían a un mismo pueblo se llamaban entre sí hermanos. Así que tranquilos, no estamos hablando de hijos de María. En la fe de la Iglesia, María es la siempre Virgen María. Virgen antes, durante y después del parto. Y María tuvo un hijo primogénito que es también su unigénito. Es el único hijo de María Santísima, el fruto bendito, Jesús nuestro Salvador. Pero de cualquier manera sigue habiendo aquí un tema que nos complica. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y en realidad Jesús está enseñándoles a todos, también a María, porque María, además de madre, es la primera discípula, que la grandeza de María no está tanto en el hecho biológico de haber engendrado a Cristo. La grandeza de María es antes una grandeza de fe. Es feliz por haber creído, como le había dicho Isabel en aquel primer encuentro maravilloso en Ain Karim, cuando María, enterada de que Isabel está esperando familia, se pone en camino para acompañar, cuidar, sostener a su prima anciana y embarazada. Y en aquel encuentro, Isabel la saluda diciéndole: feliz la que ha creído. Feliz la que ha creído. San Agustín, mucho tiempo después, reflexionando sobre María Santísima y su presencia en el Evangelio, va a decirnos una cosa que se nos tiene que grabar a fuego en la cabeza y en el corazón. María es más grande por haber creído que por haber parido.
La grandeza de María es su fe que le permite encarnar en ella la palabra de Dios. Es su apertura a la palabra de Dios, es su docilidad a la voluntad de Dios lo que hace que sea posible el maravilloso misterio de la encarnación del Verbo. El Verbo se hace carne porque encuentra en María no solamente carne, encuentra en María un corazón creyente, encuentra en María un corazón obediente, un corazón disponible y colaborador con Dios, sea lo que Dios pida. Así que hoy lo que estamos escuchando es una enseñanza de Jesús para María, para sus discípulos y para nosotros. Hay que contemplar a María como alguien extraordinario, pero no extraordinaria por el hecho de que haya engendrado en la carne, también. Pero esto es posible porque María fue una mujer de fe extraordinaria, porque María fue una extraordinaria auditora de la palabra de Dios. Tenía siempre el oído y sobre todo el corazón abierto a la palabra de Dios. Y por eso escuchó el anuncio del ángel, aceptó la voluntad del Padre y en ella comienza la maravilla de un Dios con nosotros, de un Verbo que se hace carne. Que Dios nos regale al celebrar hoy esta Santa Misa, al escuchar la palabra de Dios, una atención, una apertura, una docilidad, no digo como la de ella es absolutamente única, pero en la escuela de ella, primera discípula, aprendamos también nosotros a ser obedientes a la palabra de Dios, disponibles a la palabra de Dios, dispuestos a jugarnos por la palabra de Dios y a permitir que la palabra de Dios nos cambie los planes. A María Santísima la palabra le cambia los planes. También a José, el compañero admirable de aquella mujer admirable. También él tuvo que abrir corazón y aceptar que Dios irrumpiera en su vida y le cambiara los planes, y también él lo hizo. Y por eso es el gran custodio del misterio de la encarnación, es el gran custodio del tesoro de un Dios hecho carne. Que María y José intercedan por nosotros, nos den oído atento y sobre todo corazón atento y disponible. Y además de corazón atento y disponible, corazón fuerte y valiente para hacer lo que Dios nos pide.